dice que la diferencia es buena hacerla, porque muchos dueños de medios de comunicación, sobre todo los comerciales, ¿verdad?, asumen que la libertad de prensa es como la defensa de sus derechos, la defensa de sus derechos económicos, mediáticos en este sentido, ¿verdad? Pero no, la libertad de prensa ciertamente, ¿verdad?, engloba varias cosas que no tienen nada que ver con el tema de lo empresarial. Primero tiene que ver, digamos, con libertad de expresión, y por lo tanto libertad de expresión está ligada a democracia como tal. Tiene que ver también con el funcionamiento del sistema de medios, y cuando hablamos del sistema de medios nos referimos a los tres sectores que hacemos comunicación, que es el público, el comercial y el comunitario. Y otro elemento muy importante, estamos hablando de los periodistas, del derecho que tienen los periodistas a ejercer con libertad su profesión. Y en este sentido, ¿verdad?, en este momento habla mucho, es muy importante hablar de eso por los diferentes atropellos y atentados que sufren casi de forma permanente, en algunos países más, en algunos países menos, las periodistas y los periodistas. Bueno, miren, en este momento lo que existe es una tendencia cada vez más fuerte y galopante, le ponemos así, hacia una mayor concentración de la propiedad de los medios de comunicación en oligopolios mediáticos comerciales, ¿no? Esto es serio porque atenta contra la libertad de expresión misma y atenta también contra la calidad de la democracia de cualquier país donde existe concentración mediática. Y el problema es que la tendencia es hacia una mayor concentración de medios. Bueno, yo creo que cualquier restricción o cualquier censura hacia la libertad de expresión es negativa, es mala, no facilita. El entorpecer la labor de los periodistas, la labor de los medios de comunicación, desde cualquier poder, ¿verdad?, porque puede ser el legislativo, el ejecutivo, el judicial, o pueden ser los otros poderes que son muchas veces invisibles, ¿no? O pueden ser también grupos como el narcotráfico o grupos como el crimen organizado que también ejercen. Pero en este sentido, todo el tema que tiene que ver con la censura hacia la libertad de expresión no es bueno. Yo creo que sí se debe penalizar la calumnia, la difamación, pero el ejercicio del periodismo no me parece correcto ni siquiera penalizarlo, ¿no? Lo que se debe desarrollar cada vez más es un periodismo de investigación, pero también un periodismo que esté dentro de un marco y un código de ética, ¿sí? Eso lo va a llevar a usted a que desarrolle un periodismo con mucho profesionalismo y por lo tanto ajustado a esas medidas éticas, a esos códigos de ética que tanto le enseñan a uno en la universidad a veces, ¿verdad? Ciertamente los políticos, sobre todo los políticos y la gente que tiene poder económico, no está acostumbrada a que se les investigue y que por lo tanto se ponga a la luz pública un conjunto de información que es de interés público. Y muchas veces a ese tipo de acciones se le llama calumnia, se le llama difamación, pero yo sí creo que hay diferencias enormes entre lo que es calumnia, difamación y lo que es decir la verdad. Lo que el periodista y la periodista debe estar llamado y los medios deben estar llamados es a decir siempre la verdad, a investigar para poderle trasladar a la población ese servicio que se presta, que brindarle precisamente la información. Bueno, primero decir que en este país hay una concentración de medios de comunicación en unos cuantos oligopolios mediáticos comerciales, tanto de la radio como de la televisión. Y eso es preocupante porque afecta a la calidad de la democracia de salvadoreña y la misma libertad de expresión. En segundo lugar, hay que decir que esta fecha es muy oportuna para poder denunciar y para poder decir que en el caso de El Salvador, por ejemplo, no existe una regulación que contemple, en el caso de la ley de telecomunicaciones, que contemple el funcionamiento de los tres sectores que hacemos comunicación. La ley de telecomunicaciones ve a la comunicación como una mercancía y por lo tanto se privilegia al sector comercial, dejando de lado al sector de medios públicos y mucho más al medio comunitario, ¿no?
no existe una legislación que reconozca ni a los medios comunitarios ni a los medios públicos. En ese sentido, el mercado es el que está predominando, está adueñándose de frecuencias que perfectamente pueden funcionar, radios y televisoras públicas y comunitarias. Por lo tanto, digamos, este día es muy oportuno para decir que El Salvador como Estado no está cumpliendo con esos estándares que se están solicitando a los demás estados. Mire, aquí no hay mucha regulación, ¿verdad? Lo que existe es una normativa ligada al Ministerio de Gobernación, que tiene que ver con espectáculos públicos, y esa es una regulación que hay. Yo creo que el mayor regulador son los códigos de ética, ¿no? Claro, habría que preguntar si todos los medios de comunicación, si todos los dueños de medios de comunicación hacen valer los códigos de ética dentro del funcionamiento del trabajo periodístico, ¿no? Yo sí creo que hay necesidad de profundizar mucho en todo el tema de la ética periodística. Bueno, mire, en ese sentido puedo enmarcarlo entre los tres elementos que le planteé al principio. Primero, la necesidad de fortalecer todos los espacios que signifique la libertad de expresión, ¿no? Fortalecer todos los mecanismos que nos lleven a seguir fortaleciendo la libertad de expresión, como por ejemplo, ¿no? Seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, pero también seguir fortaleciendo todo lo que significa la difusión de esa información, porque eso está ligado a la libertad de expresión. Y eso nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con el mapa de medios. La ley de telecomunicaciones debe regular los tres sectores que hacemos comunicación, porque precisamente la libertad de prensa tiene que ver con que funcionen bien estos tres sectores: los medios públicos, los comerciales y los comunitarios. Y eso tiene que reflejarse en este caso en una ley de telecomunicaciones. Y en tercer lugar, yo sí creo que se necesita un programa de protección a periodistas. No hay que esperar a que maten a periodistas aquí en el país, como lo han hecho recientemente con el caso de un periodista comunitario en la zona del municipio de Tacuba, Huachapán, o con el caso que hay que denunciar en Honduras, que ayer sufrió un atentado un periodista comunitario, Félix Molina, ¿verdad?, donde un par de sicarios atentaron contra su vida. Por suerte y gracias a Dios, digamos, él está recuperándose en este momento, pero es un atentado contra su vida. Entonces no hay que esperar que existan muertos o que se den muertes de periodistas para que el Estado genere un programa de protección a los periodistas. Yo sí creo que es muy importante, porque aquí hay censura y eso hay que revisarlo, ¿no? Hay discriminación y eso hay que revisarlo. Entonces, por eso es importante que en este día también se reflexione sobre la necesidad de un programa de protección a periodistas en El Salvador.